Quiero que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1. Esta carta se cree que fue escrita más o menos en el año 56-57 después de Cristo, mientras Pablo estaba en Corinto. Hasta donde se sabe, Pablo no había ido a Roma, y esta iglesia no se sabe cómo resultó específicamente. Surgió una iglesia en Roma. Hay posturas, hay algunos que dicen que fue el apóstol Pedro. Hay algunos que dicen que fue una persona anónima. Hay algunos que dicen que esta iglesia se estableció por los mismos escritos de Pablo. No se sabe. Nosotros en la creación es el primer libro de Dios. Usted en la creación ve el carácter de Dios. Dios nos deja plasmado lo que es en lo que hace. Cuando usted analiza una composición musical, usted sabe cómo es el artista que la escribe, porque él deja plasmado su ser en su composición. Hay una cosa que han analizado los expertos que se llama el efecto Mozart. El efecto Mozart plantea que si usted le pone música de Mozart a los niños pequeños, ellos empiezan a desarrollar ciertas áreas del cerebro que les sirven a nivel conductual y que les sirven a nivel cognitivo. Y Mozart fue un niño prodigio. A los 4 años ya tocaba el piano. A los 8 años ya componía sinfonías. Entonces lo que él era lo dejó plasmado en la música, y eso se transmite a los que lo escuchan. Y en esa naturaleza nosotros vemos que hay una manera en que germinan las plantas. A veces las abejitas llevan el polen de un lugar a otro, y así es que se esparcen las semillas. Pero a veces el viento, o cae la semilla del árbol, y hay muchas maneras. Y pudo haber sido que en Roma no fue nadie, el Espíritu Santo. Porque a nosotros los hombres nos cuesta creer que el Espíritu, creemos que como Dios nos usa a nosotros, Dios nos necesita a nosotros. Pero Dios no nos necesita a nosotros. Dios hace lo que necesita hacer con nosotros, en nosotros o sin nosotros. Y por su misericordia Dios nos usa y permite que en algún momento nosotros podamos servirle. Pero no es que Él necesita que nosotros le sirvamos. Somos nosotros los que necesitamos, pero Él no necesita. Y pudo haber sido que en algún punto llegó la semilla como por el viento, por el Espíritu, y 2 o 3 personas empezaron a reunirse y se formó una iglesia sin necesidad de intervención humana. Y poco a poco Dios empieza a ordenarla, y ahí sí empieza a enviar los ministros que Él tiene para organizar un poco, para aclarar un poco, y también para recibir. Pablo dice más adelante en el libro de Romanos que él va a compartir, pero también va a recibir. Porque un siervo de Dios debe tener la actitud de entender que Dios le da un don para que comparta con el cuerpo de Cristo, pero que él necesita recibir del cuerpo de Cristo los dones que Dios le dio al cuerpo de Cristo. El caso es que tenemos una iglesia en Roma, y es una de las iglesias más fortalecidas. Pablo dice que la fe de ellos se conoce en todo el mundo. Es una iglesia que tenía una fama. Y es poco probable que haya establecido otro apóstol, porque Pablo dice que él procuró no entrar en fundamento ajeno. Era una de sus enseñanzas. ¿Y por qué es bueno no entrar en fundamento ajeno? La experiencia muestra que Dios es multiforme. Y en cada lugar hay una necesidad.
Y en cada lugar hay una forma en que Dios trabaja, que es diferente a la forma. Siendo el mismo Dios, es una manera muy diferente la forma en que Dios trabaja con nosotros, a la forma en que Dios trabaja con los hermanos por allá en Medellín, por allá en Estados Unidos, donde la cosa que se necesita, incluso acá mismo en Bogotá, es muy diferente la manera en que Dios trabaja con nosotros, a la forma en que Dios puede estar trabajando con los hermanos en Suba o en Ciudad Bolívar. Es el mismo Dios, pero las necesidades de nosotros son diferentes. Entonces uno puede ir a aportar a otra localidad, pero debe tener mucho cuidado. Pablo lo advierte, porque de pronto la forma en que yo tengo que hacer las cosas acá es diferente a la manera y puede chocar con la manera que Dios está haciendo las cosas en otro lado. De aportar, pero no de intervenir, porque el único soberano de cada iglesia es el Señor. Las iglesias cristianas deben ser autónomas en su localidad, porque cada localidad debe estar guiada por el Espíritu Santo. Y hay unidad con todos los que están siendo guiados por el Espíritu Santo, no uniformidad. Somos diferentes, pero estamos unidos. Entonces, el apóstol Pablo empieza diciendo, el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Vamos a hacer un resumen pequeño, muy cortico de la vida de Pablo, porque estamos empezando a estudiar la carta, entonces tenemos que saber quién es el personaje que escribe la carta. Dios hace algo muy hermoso en la Escritura. Si usted pone a analizar la Escritura, es algo precioso que solamente podría hacer Dios, porque cada personaje que escribe un libro es totalmente diferente. Pablo era una persona muy formada. Pablo nació en una ciudad que se llamaba Tarso. Cuando empieza, la primera vez que aparece en la primera vez que aparece Pablo en la Escritura, aparece en la muerte de Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia. Dice que pusieron las ropas al pie de un joven que se llamaba Saulo. Y Saulo consentía en la muerte de Esteban. Es decir, Saulo estaba de acuerdo que se persiguiera la iglesia. Entonces aparece por primera vez allí. Pero Pablo mismo en algunos lugares nos da resumen de su vida. Vamos a ceñirnos solamente a lo que encontramos en la Escritura. Se han hecho estudios de la vida de Pablo. Vamos a ceñirnos un poco solamente a lo que encontramos en la Escritura. Pablo en Filipenses 3:5 da un pequeño resumen de algo de su vida. Quiero que me acompañen al libro de Filipenses. Pablo está hablando del mismo. El versículo 1, desde el versículo 1 del capítulo 3 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Entonces hay gente que confía en la carne. Confía que yo estudié en tal seminario. Yo hice tal curso. Yo fui formado con tal apóstol y con tal profeta. Y no es mala la formación. Pero la confianza está puesta en el Señor. Pablo dice en el 5, circuncidado al 8º día. ¿Qué era la circuncisión? Era la señal del pacto. El Señor escoge al pueblo de Israel y como señal manda que todo varón sea circuncidado al 8º día. Pablo está diciendo con esto que él tiene esa señal. Esa señal era la que se jactaban los judíos porque ellos pensaban
que por estar circuncidados estaban mejor delante de Dios. Y de tal manera que a los gentiles los llamaban incircuncisos, y el incircunciso era un término despectivo. Y hoy en día nosotros utilizamos el término inconverso. Puede a veces ser lo mismo, porque si pensamos que por asistir a un lugar y creer cierto tipo de cosas nos hace mejores que los demás, estamos igual de errados. Porque realmente lo que nos hace mejor delante, o no mejor, lo que nos hace estar aceptos delante de Dios es el fruto que Él produce. Y ese fruto lo produce por el Espíritu Santo. No por estar en un lugar, no por ir a un lugar, y no por creer ciertas cosas, somos mejor que nadie. Solamente si el Espíritu produce el fruto, somos aceptos delante de Él. El fruto es la evidencia. Como la circuncisión era la evidencia de que ese pueblo había entrado en pacto, y los demás podían verlo. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Benjamín fue el último hijo que tuvo Jacob. Y cuando Raquel tuvo a Benjamín, murió. Ella tuvo a Benjamín en el camino a Belén. Iban caminando hacia Belén y ella tiene al hijo. Y es muy interesante, este me da otro mensaje, el camino al Belén. ¿Y qué quiere decir el camino a Belén? Y ella no alcanzó a llegar. Y ella tiene al niño, y como muere le pone hijo de mi dolor. Pero inmediatamente Jacob le cambia el nombre y le pone Benjamín, que quiere decir hijo de mi mano derecha. Y esa tribu, como en 2 ocasiones, casi desaparece. Fue una tribu muy pequeña. El tema de la tribu de Benjamín es otro tema interesante. Solamente quiero tocar un punto que me parece muy importante. Ese está en Jueces 20:16, o desde el 14, mejor, desde el 14. Sino que los hijos de Benjamín se juntaron de las ciudades de Engaba para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Engaba, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Estos hombres eran como el comando élite de la tribu de Benjamín. Y dice que tiraban con una honda a un cabello y no erraban. Imagínense la puntería. Ahora, es curioso porque eran zurdos. Y Benjamín quiere decir hijo de mi mano derecha. Y a veces lo que nosotros creemos que es fuerte en nosotros y en lo que nosotros nos jactamos es lo que Dios no tiene en cuenta. Dios tiene en cuenta la debilidad del hombre. Y la debilidad del hombre es la fortaleza de Dios. Me pareció curioso. La tribu de Benjamín tiene una historia. Hay héroes en la tribu de Benjamín que fueron zurdos, y específicamente la Biblia nos menciona que fueron zurdos. Es interesante eso. Hay un personaje de la tribu de Benjamín que fue el primer rey de Israel. Y ustedes saben la historia. Los israelitas querían un rey para ser como todas las naciones. Y Dios les dio un rey. Y se llamaba Saúl. Y Saulo es una derivación del nombre de Saúl. Aquí hay 2 personajes de la misma tribu. Y hacían lo mismo. Porque Saulo perseguía a la iglesia y Saúl perseguía a David. Entonces, este hombre era de la tribu de Benjamín. Sigamos ahí en Filipenses. Hebreo de hebreos. Hebreo de pura cepa. No hay cómo negarlo. Circuncidado, de la tribu de Benjamín, padres hebreos. En cuanto a la ley fariseo, porque pues habían varias corrientes, pero la más fuerte eran los fariseos, la más famosa.
Y para nosotros el término fariseo se volvió algo despectivo. En esa época no era despectivo. Era como decir ahorita que hay corrientes en el cristianismo, están los bautistas, los pentecostales, los wesleyanos. Era algo así. Y los fariseos eran los más fuertes, los más conocidos, los que más miembros tenían en el Sanedrín. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Era Pablo era un hombre sin tacha. No había forma de acusarlo. Él dice, si me cogen con la ley, no había forma de que dijeran algo que yo estaba en contra. Irreprensible. No hay forma de que usted me reprenda en cuanto a la ley. Y perseguía a la iglesia. Hay una cosa que si usted se pone a analizar históricamente, siempre cuando Dios quiere hacer algo nuevo en esta tierra, los que más se oponen a eso son los que están aferrados a su conocimiento de Dios. Cuando ese conocimiento es intelectual. Las misericordias de Dios son nuevas cada día y nosotros tenemos que tener el entendimiento de saber que Dios quiere renovar el conocimiento que tenemos cada día. Dios no tiene revelaciones nuevas, pero nosotros estamos en un estado en que no vemos el panorama y Dios quiere irse revelando a su pueblo. Cuando empezó a surgir la iglesia, los que se opusieron fueron los que debían enseñar la ley al pueblo. No fue el Imperio Romano, ni los soldados romanos. Ellos eran usados por los fariseos y los escribas, pero los que persiguieron al Señor Jesús y a la iglesia primigenia fueron los religiosos de la época. Y ha pasado lo mismo en todas las épocas. Cuando empezó a surgir la Reforma, la iglesia oficial de la época fue la que persiguió. Y luego estos reformadores crearon unas estructuras religiosas tan poderosas que cuando la gente empezó a seguir al Señor en algo nuevo, empezaron a perseguirlos. Y los reformadores terminaron persiguiendo a la gente que quería hacer algo, o que Dios estaba haciendo algo nuevo. Y cuando estaba el metodismo y estaban los puritanos y los cuáqueros, ya habían formado la estructura religiosa en Estados Unidos, Dios empezó a traer un avivamiento a través de hombres y a restaurar los dones del Espíritu, y estos hombres se opusieron a eso. Y nos puede pasar que por el celo de Dios estemos persiguiendo lo que Dios quiere hacer, que es lo que le pasaba a Pablo. Aparte también en este contexto uno entiende otra cosa de Pablo. Pablo era un hombre de muy buena familia. Perdón, Hechos 22.3 y luego sí vamos a Hechos 5. Hechos 22.3. Para decirle lo que quiero decir. Está en desorden. Pablo, a toda la donde iba se armaba la agazapera. Y aquí él está teniendo que dar razón de su fe. Y dice algo acerca del mismo. En el versículo 3 del 22 dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Gamaliel fue un maestro del primer siglo que todavía es reconocido entre los judíos. Fue un rabino muy famoso, fue un rabino muy bueno. Y por lo que vamos a ver adelante, hasta muy sensato. Y era como decir hoy en día: yo fui criado en la escuela bíblica de John MacArthur, algo así. Era el más famoso rabino. Pablo lo saca inteligentemente porque la gente respetaba a Gamaliel. Los judíos acostumbran a seguir rabinos. Los rabinos son los que interpretan la ley. Y después del Sanedrín en la época de Jesús eran la segunda autoridad. Eran venerados, eran respetados.
Y usted decía, estoy en la escuela de Gamaliel. Yo decía, uy, usted sabe mucho, usted es una persona. Y no cualquiera podía entrar ahí. Aparte de eso, Pablo manifiesta que él tenía la ciudadanía romana por nacimiento, porque todos los que nacían en Tarso tenían esa ciudadanía. Que eso le sirvió mucho. Entonces Pablo era un niño gomelo, un niño bien, criado en buena familia. Los que hacían tiendas estaban en la escala social hacia arriba. Era una persona que no era de los gobernantes, de los ricos, de los poderosos, pero no estaba en las clases humildes. Ese era Pablo, a grosso modo. Y este niño bien, y vamos a leer algo de Hechos, vamos a ir así a Hechos, acerca de Gamaliel, porque les digo que Gamaliel era un hombre sensato. Hechos 5:33. Estos religiosos están teniendo un problema con la nueva fe, porque no los podían parar. Mataron a Jesús y pensaron que iban a acabar la cosa, y la cosa se multiplicó, y ya estaban viendo que la cosa se les estaba saliendo de las manos. Entonces estaban diciendo, ¿qué hacemos con esta gente que está predicando y se está arrastrando a todo el mundo para allá, y están generando acá un desorden, y están acá acabando todo con todo lo que nosotros hemos hecho? Entonces están confundidos, no saben qué hacer, y Gamaliel, que era un hombre respetado, les dice esto, mire. 5:33. El 34 dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Tenían ahí a Pedro y a Juan, y estaban diciendo, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a muchos del pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Un hombre absolutamente sensato. Y ese fue el maestro de Pablo. Y es verdad. Hay cosas en las que Dios se encarga. La iglesia ha sufrido persecución toda la historia. Y en muchos países todavía sufre persecución. Pero no pueden acabarla. Porque la fuente de poder de la iglesia está en un lugar donde el hombre no puede llegar. Y donde el enemigo tampoco. Si fuera de nosotros, pues hace rato que la iglesia se hubiera acabado. Y es algo curioso que en los países donde más persecución sufre la iglesia, más empieza a prosperar. Ahorita en los países musulmanes hay un avivamiento fuerte. Los reportes de los misioneros de allá dan muchísima esperanza. Hay un movimiento fuerte en los países donde la iglesia está siendo perseguida. Entonces Pablo era este muchacho bien, un niño gomelo, y estaba haciendo buena carrera para ser un fariseo, llegar al Sanedrín. No era malo, a servir a Dios, tenía celo por Dios, irreprensible en cuanto a la ley. Esta secta que está surgiendo allá la perseguía porque consideraba que esa secta estaba afrentando contra lo que Dios había establecido, que era todo ese culto que ellos tenían en el templo. Y la vida de este hombre cambió. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 8. Capítulo 9, perdón.
Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y se le aparece Jesús y le dice: ¿por qué me persigue? Nosotros somos el cuerpo de Cristo, y si verdaderamente estamos alineados con el Señor y si verdaderamente caminamos con el Señor, lo que pasa con nosotros y contra nosotros es contra el Señor. Y es así. Él dice que somos la niña de sus ojos. Y Pablo estaba persiguiendo a Jesús. Y se le apareció y quedó ciego. Y es muy posible, en muchas cartas da pistas de que él tenía un aguijón en la carne y parece que era una enfermedad en los ojos. Y es muy posible que le haya quedado de acá. Como pasó con Jacob, que cuando el Señor le apareció, le tocó el muslo y él quedó cojo a partir de ese momento. Nosotros pensamos tal vez que un encuentro con el Señor nos hace más fuertes. Y es lo que la religión pinta en muchos casos. Pero un encuentro con el Señor destruye la naturaleza humana y nos deja en debilidad para que Él sea la fortaleza. Entonces, si usted se siente débil, hermano, va por buen camino. Ponga esa debilidad en Cristo, que Él es su fortaleza. Entonces, este era Pablo. Volvamos al libro de Romanos, capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo. El término que él utiliza para siervo es una palabra que en griego describe doulos. Doulos. Habían dos tipos de servidumbre en esta cultura, y la más baja era la de doulos. Era un siervo que había perdido y renunciado a todos sus derechos y entregaba todos sus derechos a su amo. El otro tipo de servicio eran los diáconos también, que luego se llaman diáconos a los miembros de la iglesia a los que servían. Se escribía así, diáconos con K, en griego. Pero los diáconos tenían voluntad y su servicio era voluntario y tenían un horario, como los trabajadores de hoy en día. Los doulos, los siervos no. Y ahora nosotros tal vez pensamos en un siervo y al siervo se le ha puesto hasta un título, y una persona sierva es una persona, es el siervo de Dios. Y pensamos que es el siervo de Dios y es grande y le hacemos la venia al siervo de Dios. Y claro que hay que honrar a los siervos de Dios. Pero no es lo que Pablo está pensando acá cuando él dice que es siervo de Dios. Él está pensando en una imagen y se me vino a la cabeza esta imagen cuando leí esto en Lucas 17, 7 al 10. Dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Entonces la imagen que Pablo tiene, no está pensando en que él está en una casa de reposo allá estudiando los rollos de la ley, tranquilo, con alguien que le sirva, preparando el mensaje para el domingo, no. Y luego de que terminara el mensaje del domingo, entonces él sale y tiene que atenderlo porque es el siervo de Dios. Es la imagen que tal vez nosotros pensamos, pero Pablo no está pensando en eso. Está pensando en la imagen de un siervo que después de haber hecho todo lo que tenía que hacer,
el Señor lo pone acá de ejemplo, va y ara y da de comer a las bestias, y el trabajo del campo, la gente que es del campo sabe que el trabajo del campo es duro. Y llega este siervo cansado a donde su señor por la noche, y el Señor le dice, sírvame la cena. ¿Y qué hace ese siervo? Tiene que ir a servirle la cena, y solamente puede sentar cuando su señor ha comido. Esa es la imagen del siervo que le está poniendo ahí. Y el Señor es claro, Él no está engañando a nadie. ¿Usted quiere servirle al Señor? Es así. Y entre más avance usted, va a ser más así. Sus derechos ya son míos, y yo con su vida hago lo que yo quiera. Y no le voy a dar explicaciones, porque usted no las entendería. Pero todo va a obrar para su bien. Porque el ser humano realmente no fue diseñado para ser libre. O es esclavo del pecado o es esclavo de la justicia. Lo que nos hace libres es ser siervo de la justicia, porque fuimos criados para eso. Pero si nos rebelamos, somos esclavos del pecado. Y usted haya verdadera realización en eso. Pareciera que no. Hay un texto que me vino ahorita en la mañana, mientras estábamos cantando, en Hechos 26, 29, acerca de esta servidumbre. Entonces había un funcionario del Imperio Romano que se llamaba Agripa, él era el tribuno. Pablo tenía que comparecer ante él. Y en el 28 dice Agripa, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tales como soy yo, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Entonces mire la situación. Pablo era un hombre, Saulo fue un hombre que era de buena familia, que estaba haciendo carrera para ser una persona miembro del Sanedrín, muy respetable, un muchacho de bien. El Señor lo llama, él se convierte al Señor y ya deja de llamarse Saulo y empieza a llamarse Pablo. No hay un registro histórico de que el Señor le haya cambiado el nombre. La mayoría de historiadores apuntan a que él tenía los dos nombres porque un ciudadano judío y romano tenía dos nombres generalmente. Y Saulo es un nombre hebreo y Pablo es un nombre romano. Y le sirvió, porque él iba a predicarle a los gentiles. La cuestión es que también es muy significativo el significado porque Saulo quiere decir pedido a Dios y Pablo quiere decir pequeño. Y él llega a entender con el paso del tiempo y nosotros llegamos a entender lo pequeños que somos realmente delante de Dios. Y ya no actuamos como Saulo persiguiendo a la iglesia. Entonces cuando este hombre andaba así, el Señor se le aparece, lo lleva a los tratos, lo lleva a los desiertos, a donde quiera que va. Se arma una trifulca, lo apedrean, naufraga, estuvo al borde de la muerte, sufría persecución, a veces de la misma iglesia. Usted lee atentamente las cartas y hay iglesias que no era que lo quisieran mucho. Y ese Pablo que está encadenado, preso, le dice a este funcionario, que fue como tal vez él era, yo quisiera que usted fuera como yo. Y este funcionario sabe que Pablo tiene algo que a él le falta. Y realmente esa es la vida del Señor. El Señor no nos promete riqueza, honra y gloria en este mundo. Pero la vida de Él es algo que todo el mundo necesita. Y ser siervos de Dios es algo que nos va a garantizar unas cadenas que nos van a hacer libres. Esa era la idea de siervo que él tenía en Romanos, cuando él dice que es siervo del Señor. Llamado a ser apóstol, estamos en Romanos 1 otra vez. Llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Hay otra cosa que dice que él es siervo de Jesucristo. Esto es algo muy interesante.
Ser siervo de Jesucristo nos garantiza varias cosas. Yo encontré 4 que me vinieron a la cabeza. La primera de ellas es integridad. Efesios 6:6. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Cuando usted entiende que es siervo del Señor, usted tiene integridad. ¿Por qué? Porque usted sabe que usted le sirve al Señor. Entonces en su trabajo, usted no importa si lo están viendo o no lo están viendo. Usted trabaja porque usted le sirve al Señor. Entonces en el estudio usted sabe que tiene que hacer las cosas bien y no hacer copia y no hacer trampa. Y no hacer el trabajo con el chat de GPT. Porque Dios lo está viendo. Y usted sabe que tiene que cumplir su deber con su esposa, con sus hijos, no solo en la iglesia, sino en la casa, en su hogar. Porque usted es siervo del Señor, no es siervo de los hombres. Eso da integridad. Entender que es siervo del Señor y no de los hombres. La segunda cosa, Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de Dios, el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La segunda cosa es que nos da unas prioridades. No está mal que usted tenga varias fidelidades, pero que la fidelidad primigenia sea el Señor. Usted tiene que ser fiel a su trabajo, a su empresa. Esa fidelidad no está mal. Entonces, ¿por qué siervo del Señor? No, yo sirvo al Señor y me voy de ayuno el lunes que tengo que trabajar a las 9 de la mañana y no llego al trabajo. No. Pronto usted está en un equipo deportivo, no está mal que tenga fidelidad a ese equipo. Pero nos da la prioridad de que nuestra fidelidad primera es al Señor. Y buscamos el favor del Señor. Nos da prioridad. El orden sano de un hombre debe ser este. Primero Dios. En segundo lugar, si está casado, debe estar su esposa. Y en tercer lugar, los hijos. Cuando esto pasa al contrario, hay un desorden y yo he visto que eso genera muchos problemas en los hogares. Primero su cónyuge y luego sus hijos. Y en tercero ahí sí el resto de cosas. El trabajo, la familia. Debe estar primero su cónyuge y sus hijos por encima de su familia, de sus papás. Ese es el orden. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Tiene que estar primero su cónyuge, luego sus padres, tiene que honrar a sus padres. Pero en primer lugar su cónyuge. También pasa mucho problema cuando el hombre le da el primer lugar a sus padres o la mujer en lugar de a su esposo. Es desorden. No hay prioridades. La segunda cosa que nos da el ser siervo del Señor, 1 Corintios 7:23. Primera de Corintios 7:23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Nos da libertad. No somos esclavos de los hombres. Nosotros en la iglesia nos servimos por amor unos a otros. Pero nuestra prioridad es Dios. Entonces tengo libertad para decirle al hermano, sin importar el hermano que sea, lo que él está haciendo mal cuando está haciendo mal. Y a veces cuando en las iglesias se establecen jerarquías, ciertas personas se paran encima del pueblo y son tan inalcanzables que nadie se atreve a amonestarlos cuando están obrando mal. El entender que usted es siervo del Señor le da libertad. Libertad de los hombres. Incluso a veces, y de una manera muy sabia, en el lugar donde usted está. Como cristianos no podemos transgredir a ciertas cosas, aún en los lugares de trabajo,
cuando hay cosas muy corruptas. Yo conocí una persona que él no tenía formación académica, pero por alguna razón y bondad del Señor, él entró a trabajar en un banco. Él solamente va a terminar el bachillerato. El Señor lo rescató de las calles porque él era una persona dependiente de sustancias. Él entra a trabajar en un banco como asesor y era un vendedor excepcional. Y llegaron a ascenderlo, y cuando lo ascienden, entonces él ya tiene manejos a cosas administrativas y empieza a darse cuenta que esa sede del banco estaba haciendo torcidos. Y viene la discusión en su mente, porque él sabía que si él denunciaba eso, podía salir. Y él sabía que estaba en ese lugar por providencia del Señor, pero no era fácil haber llegado ahí. Sin embargo, en su situación, él decide que va a seguir la vía del Señor y no la suya propia. Y denuncia la cosa. Y la gerente lo llamó y le dijo, usted va a salir de acá. Porque eso la afectaba a ella. Y el hombre le dice, puede ser que sí, puede ser que no, pero el que me puso acá es Dios. Y Él es el que me va a sacar, no usted. Y no salió, ya se pensionó. Lo ascendieron y lo ascendieron y lo ascendieron hasta donde los estudios le permitieron. Nos hace libres de los hombres. Y Dios respalda la justicia. Y de pronto alguna persona está teniendo luchas en ese ámbito. Tenemos que decidirnos por la vida del Señor, sabiamente. La cuarta cosa que nos da a entender que somos siervos del Señor. Primera de Tesalonicenses 2, 4 al 6. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. La cuarta cosa que nos da es el compromiso con el mensaje y con la palabra. A veces sucede que en algunos lugares el siervo o la persona que ministra o los que ministran han hecho una dependencia económica del sitio. Entonces hablan suavecito contra ciertas cosas porque es que el hermanito que más colabora acá en la iglesia es el hermanito que anda en esos problemas. Entonces yo no puedo ir a hablar acerca de la avaricia porque el hermanito que más colabora acá es muy avaricioso y muy codicioso. Yo no puedo hablar en contra del evangelio porque el hermanito, en contra del adulterio porque el hermanito, que es el que más acá aporta económicamente, está en esos problemas. Y eso pasa. Y yo lo he visto. Y cuando hay una fidelidad primero al hombre, el mensaje empieza a menguar, porque se teme ofender al hombre. Nosotros no andamos ofendiendo a las personas, pero la palabra de Dios es ofensiva para nuestro ser natural. Y cuando hay que tocar unos temas, toca tocarlos. El ser siervo de Dios nos da esa libertad. Entender que somos siervos de Dios. Dice que es llamado a ser apóstol. El versículo 1, estamos ahí, no hemos salido del versículo 1. Había leído hasta el 7, no sé si logramos llegar. Llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Apóstol, pues hay una discusión en la iglesia porque algunos dicen que los apóstoles ya no existen. Enumeran unas características de los apóstoles, otros dicen que sí. En suma, la palabra apóstol quiere decir enviado. Y pues, por supuesto que podemos ser enviados por el Señor. Y tenemos que estar seguros que es Dios que nos envía. Que no nos envían los hombres.
Y en ese sentido nosotros también podemos ser enviados. Pero lo que hicieron estos hombres sí realmente es único. Ellos establecieron un fundamento que está en la Escritura y a eso no se le puede añadir nada. Lo dice específicamente el libro de Apocalipsis. Ya no hay nuevas revelaciones por fuera de la Escritura. La segunda cosa es que ellos son apóstoles porque los nombró Jesús. No se nombraron ellos apóstoles, sino es una jerarquía. Es una función, es un oficio. No es que yo soy el apóstol y estoy sobre los pastores o los profetas, no. Es un oficio, es una función que él cumple en el cuerpo. Porque ahora están los apóstoles que cuando ya no pudieron subir más en la jerarquía de la que la iglesia se inventó, entonces ya los pastores le quedaron pequeños y los profetas, entonces ahora son apóstoles que supuestamente están encima de los pastores. Yo he estado en oficinas de hombres que tienen una cantidad de certificados que no les cabe en la pared. No era la idea que Pablo tenía. No tenía el certificado de apóstol. Él era apóstol, porque era evidente que él era un enviado de Dios. Y apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio es sencillo y es profundo. Usted lo puede entender cuando Dios se lo revela en un momento, pero puede estudiarlo toda la vida y no alcanza a entender la profundidad de eso. Porque así es el Señor. Sencillo y profundo. Sencillamente Jesucristo murió y resucitó. Es el centro del Evangelio. Y Pablo fue apartado para anunciar eso. Y en estos 3 primeros versículos él anuncia todo el Evangelio. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, el versículo 3, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces acá está el Evangelio. Jesucristo tenía una naturaleza humana, vino según la carne. Esto era importante porque es que la iglesia de Roma empezaba a presentar una situación que era nueva y que empezó a presentarse. Recién empezó la iglesia empezó entre los judíos. Los judíos eran los que habían heredado la ley, los mandamientos, toda la tradición judía, ellos conocían los ritos, toda la cosa. Entonces era relativamente sencillo predicarles el Evangelio porque ellos entendían todo el trasfondo. Pero empezaron a venir personas que no tenían ese trasfondo. Cuando nosotros nos hablaron de Jesucristo, cuando alguien vino y nos compartió, relativamente fue sencillo porque nosotros somos criados en una cultura en que escuchamos hablar alguna vez de Jesús, de la Biblia, de esas cosas. Erradamente sí, muchas cosas, pero tenemos una cultura cristianizada, por decirlo así. Hay lugares donde nunca han escuchado hablar de Jesús, no tienen ni idea qué es eso. Eso era lo que pasaba acá. Muchos gentiles nunca habían escuchado hablar de eso. Imagínense la labor de empezar a mostrarles que vino un Salvador ¿de qué? ¿Cómo así? Era importante entender que él era del linaje de Israel para entender que toda la cultura judía tenía que ser transmitida, los mandamientos y la ley de Dios. Y cuando Pablo hace referencia a las Santas Escrituras, no está hablando del libro de los Hechos, Romanos, Corintios, no está hablando de eso porque ellos no tenían esos libros. Ellos tenían hasta el libro de Zacarías y ya, el Antiguo Testamento. Y eso es lo que él llama las Sagradas Escrituras. Y ahí también está contenido el Evangelio, que fue revelado a Pablo por esas Escrituras. No es que Pablo le pasó como a Lutero, que estaba leyendo el libro de Romanos y se convirtió porque no estaba escrito. A él le fue revelado la presencia de Jesús y la vida de Jesús en el Antiguo Pacto. Y dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces ahí está el Evangelio. Jesucristo hombre muere y resucita. Esos 2 versículos contienen el Evangelio. Dice que es declarado Hijo de Dios. No dice que él fue hecho Hijo de Dios. Él ya era Hijo de Dios. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. No tiene principio de vida ni fin de vida. Pero fue declarado. Como cuando usted estudia una carrera y usted estudió, hizo toda la carrera y terminó la carrera, pero no le han dado el grado ni la tarjeta profesional. Usted ya es abogado, usted ya es médico. Pero eso que se hace es para declarar públicamente lo que usted ya es.
No es que usted ya es porque le dieron el título, es que usted ya es antes del título. Lo que hace el título es confirmar lo que usted ya es, eso fue lo que pasó. Cuando Jesucristo resucita de los muertos es la evidencia de que Él era el Hijo de Dios, que era la promesa que Dios había hecho. Es declarado Hijo de Dios, se declara públicamente lo que Él ya era. No es que Él fue hecho Hijo de Dios en ese momento, se declaró públicamente. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces por Jesucristo se recibe la gracia, que es el favor inmerecido de Dios, y el apostolado se recibe por Jesucristo. Ahora la obediencia que Pablo dice no es la obediencia a nosotros, no es la obediencia a la ley, es la obediencia a la fe. El centro y la entrada es la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿La ley qué hace? Nos muestra que nosotros no tenemos la condición de alcanzar la gracia de Dios. Es lo que la ley hace. Y hasta ahí llega. Usted cumple esto y usted se enfrenta a la ley y dice, no, estoy lejos. Entonces, ¿usted qué hace? Necesita a alguien que lo pueda cumplir por usted, que sea su abogado. Y el abogado se presenta y dice, yo sé que él merece la muerte por sus pecados porque está contra la ley. Pero esa muerte yo la asumo. Ese es el Evangelio. Y eso es lo que Pablo está predicando y a eso es lo que él quiere que la gente obedezca, a esa fe. Al creer en esa obra que hizo Cristo. Sencillo, profundo. No es que usted enseñarle cómo de comportarse y cómo debe actuar como cristiano. Claro que yo enseño eso porque la palabra lo enseña. Pero lo primero que tiene que hacer es que usted sea cristiano. Si a usted no le cambia la naturaleza, si a usted no le cambian los instintos, los apetitos, los deseos, si usted no está apuntando para otro lado, es solo maquillaje. Usted sigue siendo el mismo. Tiene que haber una obediencia a la fe, creer lo que Cristo hizo y por medio de esa fe, una regeneración de su espíritu y de su alma. Y entonces si viene la palabra con poder a enseñarle ahora cómo se comporta usted en esta nueva vida que usted tiene. El 6. Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo nuevamente. No a ser de Pablo, ni de Pedro, ni de Apolo, sino a ser de Jesucristo. Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿Cuál es el llamado a ser santo? ¿Qué es ser santo? A nosotros nos pintaron una imagen de los santos como eran hombres con cualidades excepcionales que llegaron a tal disciplina en su vida que luego los canonizan y llega un hombre y dice, no, este hombre tuvo una vida tan ejemplar que tiene la capacidad de estar más cerca de Dios y él puede interceder por usted y hacer milagros. Esa es la tradición religiosa. La palabra santos, que es del griego kodesh, quiere decir apartado. Y es así, apartado. Y eso es como cuando usted en la casa, la señora en la casa tiene la olleta del café. Esa es la olleta para hacer el café. No es para hacer el chocolate, no es para hacer la guapanela, no es para hacer la colada, es para hacer el café. Y ahí donde usted esposo le toque la olleta al café. Y haga la colada y el chocolate. Nosotros sabemos qué es eso. O la escoba de barrer afuera y la escoba de barrer adentro. La escoba de barrer adentro, no va a coger la escoba de barrer adentro para barrer afuera. Es apartado para un propósito, es apartado. Pero es que no solamente es apartado de, sino apartado para. Lo aparto del pecado. Pero no sirve de nada si no lo aparto para Cristo, para el servicio de Cristo. Lo aparto de allá y lo pongo acá. No solamente lo saco de acá y lo dejo acá y ahí, sino que lo pongo acá a servirle al Señor. Apartado para el Evangelio de Jesucristo. Y llamado a ser santo, apartado para Dios, para el uso exclusivo de Dios.
A partir de ese momento Dios empieza a limpiarlo, a santificarlo, a que su vida cada vez esté más en armonía con lo que Él desea, con lo que Él quiere. Como el bebé cuando nace por primera vez. Hay cosas que Él hace por instinto. Usted no le enseña a un bebé a comer, ni a respirar, ni a hacer sus necesidades. Y así la vida del Señor, hay cosas que son orgánicas, que no se pueden enseñar, que yo no las puedo transmitir. Tienen que venir por la nueva naturaleza. Pero hay cosas que usted sí le empieza a enseñar al niño. A hacer en el vaso, a comer de cierta manera, a caminar, luego a leer, y así. Y para eso es el ministerio de la iglesia, para ir formando a esta nueva creación en los caminos del Señor para que llegue a la madurez y pueda servir a otros en la misma situación. Pero ya usted es santo porque está apartado para Dios. Es llamado para eso. Sin embargo, Dios lo santifica cada vez más. La evidencia de que usted está caminando es Cristo, es que usted cada vez es más apartado para Él. Y desea apartarse más para Él. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces ahí termina este saludo de Pablo y ahí termino yo también. Este tema realmente me gusta mucho, yo podría durar acá toda la tarde hablándoles de esto. Pero es importante entender eso. Somos siervos del Señor y Él nos apartó con un propósito. Y somos llamados a ser santos y Él estaba haciendo una obra de santificación que tiene que ver también con la predicación de la Escritura. Y para eso es esta convocación que Él nos hace. Y como en una cena, cuando a usted lo invitan a una cena, usted a veces el plato fuerte no está tan bueno como la entrada. A veces dan unas empanadas a la entrada que usted sale, no, pues sí, el plato fuerte está rico, es que esas empanadas que dieron, o ese pastelito que dieron al final, a veces pasa así. Hace una reunión la persona que preside una palabra y a veces usted sale con eso y se acuerda de eso porque ahí Dios le habló. Y a veces la predicación puede ser el plato fuerte, pero a veces no es tan sustancioso como lo que la persona predicó en la cena. Pero en suma todo forma un conjunto de cosas que nos tienen que ir santificando. Y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, que no es pequeña, así sea poco el tiempo que se emplea en la reunión. Porque a veces ese mensaje cortico de la entrada puede transformar muchas cosas en un corazón. Entonces damos gracias al Señor